nuestros ojos, se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta pelea aún nos queda, denunciar pueblo y gente. Jesús está volviendo, victorioso y esplendente. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Yo me he gozado aunque realmente tomé ya en vista de que estaba en actividad de repaso del tema a presentar, pues cuando me conecté me gocé al saber que se estaban hablando de las verdades que el Señor quiere que se pongan en relieve en este tiempo, que son las que la dirigencia ha estado distorsionando. No sé exactamente en qué sendero, en qué vía se dirigió el tema, pero puedo asegurarles, hermanos, que en las 28 doctrinas, el punto que señala que los libros de la mensajera de Dios son una luz menor, es una distorsión del mensaje de Dios. No hay absolutamente nada de duda, porque la luz mayor no es la Biblia en relación con los libros del Espíritu de Profecía. Eso es completamente falso. La luz mayor, hermanos, es Cristo Jesús, el sol de justicia. Y la luz menor son todos los profetas que individualmente son luz menor. Hermanos, la Biblia no tiene luz en sí misma. La Biblia refleja la luz de Cristo. Cristo es la luz mayor. La Biblia es un libro que salva porque Cristo es reflejado mediante ella. ¿Y quiénes fueron los que escribieron? Son luz menor como individuo en relación no a la Biblia, sino en relación a Cristo Jesús, que es la luz mayor, que es la fuerza que le da vida a todos los profetas y a todos los seres humanos. Es como la luna. La luna refleja la luz del sol. Eso hace la Biblia, refleja la luz de Cristo. Hermanos, el concepto es que la luz mayor no es la Biblia en relación al espíritu de profecía, sino que es Cristo Jesús en relación a todos los profetas. Porque lo que sucede es que se ha querido opacar la luz de la mensajera de Dios, que da unos mensajes que no fueron para el pueblo de Israel, que da unos mensajes que no fueron para la iglesia del desierto, que da unos mensajes que no fueron para los reformadores, que da unos mensajes que son para la iglesia adventista del séptimo día, hoy, abril 1 del 2017. Entonces se quiere eludir y se le ha quitado desde el 1957, cuando se imprime el libro Preguntas sobre Doctrina, y en el Congreso último del 2015, cuando se le cambió el nombre de mensajera. Hermanos, y se le sigue quitando el lugar que tiene esa señora, pero no es porque se está luchando contra ella. Ella lo dice claramente en los testimonios, en el tomo 1 específicamente.
es porque se está luchando contra el mensaje que es de Dios. Me costó a mí, hermanos, y creo que el tiempo vale la pena tomarlo, decirle a un hermano en un foro: hermanos, cuando usted ve a Elena de White en la lectura de sus libros, todos los que ven a Elena de White están ciegos. Cuando usted lee esos libros, a quien usted debe de ver es a Dios, el autor de ellos. Porque ella escribió, no por decisión de ella, no fue ella que decidió escribir como una escritora común. Quien la autorizó a ella a escribir fue el poder de Dios. Bien, hermanos, vamos a dar inicio formalmente a nuestro tema del día de hoy, teniendo una conversación con nuestro Dios. Padre amado, te agradecemos una vez más la oportunidad que nos da de, en las primeras horas sagradas de este santo sábado, tener el privilegio de hablar de tu palabra. Oh, mi Señor, sabemos que el mundo está sediento de ella, pero aún más sediento está el pueblo que ha sido depositario de estas preciosas verdades. Oh Señor Jesús, te pedimos que estas palabras que vamos a hablar en esta mañana estén sazonadas con el poder de tu Santo Espíritu. Toca nuestros labios, Señor, para que, unido a ti, digamos las cosas que tú quieres que se sepan. Igualmente, Señor, a los oídos que llegarán por esta vía y por todas las demás, que puedan ser susceptibles a la voz y al llamado de tu Santo Espíritu. Por Jesús pedimos todos estos favores. Amén. Bien, mis hermanos, hemos venido hablando acerca de los muebles del santuario. Ya hemos entrado a lo que es el aspecto de el sumo sacerdote y los sacerdotes. Desde el sábado pasado dimos entrada a esta parte aquí. En este momento estamos dándole los puntos más importantes para entonces llegar a lo que es el lugar santísimo. El lugar santísimo viene siendo uno de los objetivos, o podríamos decirlo de una manera más completa, de una manera absoluta. El objetivo de todo el tema del santuario es la ley de Dios. Noten esto, hermanos. Todo en el santuario representa a Cristo Jesús. Absolutamente todo en el santuario va dirigido a Cristo Jesús y a su obra salvadora. Nótese que la obra salvadora de Cristo Jesús tiene varias facetas, todas ellas de igual importancia. Claro está que la muerte de Cristo es el motor de arranque, podríamos decirle, el motor de arranque en la gran obra de la redención del hombre. Hermanos, si Cristo no muere en lugar del pecador, sencillamente no hay una redención para el hombre. El único camino de redención para la raza humana era la muerte vicaria
de nuestro gran sumo sacerdote, gloria a su nombre. Qué precioso, hermanos. Esa muerte vicaria es la que da el punto de impulso al gran plan de la redención. Pero todo el plan no finaliza allí. Allí inicia. Allí no termina. El enemigo ha querido opacar las otras fases de la obra redentora de nuestro amado Salvador. Y es precisamente lo que el santuario nos enseña. Y es por ello que hemos ido parte por parte. Es por ello que hemos señalado que en el altar del holocausto el penitente encuentra la aceptación y el perdón de sus pecados. En el lavacro encuentra la regeneración, una vida nueva. Pero en el lugar santo entonces vamos a perfeccionarnos. En el lugar santísimo entonces encontramos la parte más importante. Y por eso estamos señalando los detalles. En el lugar santísimo encontramos la santificación diaria mediante la obediencia. Es lo que Satanás ha querido opacar de todo el santuario. La parte que él más odia, ¿saben cuál es? Esa sagrada ley que está allí, donde terminaba siempre la nube, se posaba siempre. Ella era transportada siempre sobre la Shekinah, sobre la tapa del propiciatorio, sobre la ley de Dios, mis hermanos. Porque Satanás lo que más odia del plan de la redención es la ley, son los requerimientos establecidos por Dios que nos permiten llegar a la perfección del carácter. Nótese, claro, todo es por la fe, pero la fe no nos exime de las buenas obras. Nótese, la fe nos lleva a la obediencia, pero Satanás, con su sistema gigantesco de falsas religiones, que ha enseñado que el ser humano se santifica mediante las buenas obras, pero esto sin la gracia de Cristo. Nunca habrá santificación por las buenas obras sola, porque las buenas obras son válidas ante Dios cuando están fundamentadas en el amor. Pero el amor nos lleva a la obediencia, porque si me amáis, guardad mis mandamientos, porque si no amamos a Cristo, no obedecemos su ley. Dios entiende que tú le amas, mi querido amigo que me escuchas, cuando tú eres obediente. Si no hay obediencia a sus leyes, y muchos entienden que la ley de Dios son los 10 mandamientos, y ya, olvidando lo que el apóstol Santiago escribió, que existen puntos de la ley. Hermanos, estos puntos de la ley están especificados en los libros escritos por la mensajera de Dios para este tiempo. Por eso es que el último engaño de Satanás, el último, así mismo lo dice la sierva de Dios, es el rechazo a esos mensajes. Mis hermanos, no hay otra religión sobre la tierra que tenga un mensaje tan amplio, tan detallado
tan claro y tan exacto como la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Hermanos, a esa iglesia el Señor les reveló sus santas y sagradas verdades. Todos estamos conscientes de que ese mensaje sale puro de los libros de esta organización religiosa, la única que posee la verdad sobre la tierra. Pero todos también estamos conscientes que ha habido un desviamiento de los que dirigen, y el pueblo que está ciego, como dice Jesús, ciegos guiando a otros ciegos, ha aceptado con gusto el desviamiento de las grandes verdades. Hermanos, nuestra organización religiosa desde el año 1957 ha venido extraviándose, y uno de los errores más fatales de la organización ha sido precisamente en el tema del santuario. Hermanos, el pastor Andreasen tuvo en el año 1900, en la década del 50, porque él empezó a protestar desde antes de salir este horrible libro, Preguntas sobre Doctrina. Y gracias a Dios, hermanos, que Dios siempre ha tenido sus hombres fuertes que han sabido señalar el error. Hermanos, el tema de la expiación, que vamos a entrar a él dentro de algunos sábados, después que salgamos del tema del arca del pacto, que nos va a tocar varios sábados, entonces vamos a entender la profundidad, hermanos, y lo sagrado de esta misión. Pues Andreasen tuvo que decir, eso no es verdad. ¿Qué no era verdad? Hermanos, que le habían rebajado el grado de profeta a la sierva de Dios. Hermanos, que habían descartado la obra expiatoria de Cristo. Esta fase de la obra del plan de redención es tan importante como su muerte. Entonces, los protestantes en ese entonces estaban señalando a la organización adventista como una secta porque tenía una profeta que no estaba en la Biblia, porque señalaba una obra expiatoria en el cielo que no estaba en la Biblia. Ah, mis hermanos, todo eso está en la Biblia. Lo que sucede es que la mente apartada del poder de Dios no puede ver las verdades de Dios y tampoco las entiende. De manera, hermanos, que con estos temas estamos nuevamente llevando el entendimiento de cada profeso de la palabra de Dios al mensaje que el Señor quiere que se ponga de relieve. Pues, hermanos, entendiendo todos estos detalles, vamos a continuar con el libro de Éxodo capítulo 28. El sábado pasado le sugerimos a nuestros hermanos, a nuestros oyentes, que estuviéramos al tanto de el capítulo 28 del libro de Éxodo. En este capítulo está describiéndose las vestiduras del sumo sacerdote y también de los sacerdotes. Vamos a entrar inmediatamente a esta parte. Éxodo capítulo 28 desde el versículo 1. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Hermanos, en el antiguo pacto, Dios estableció un orden sacerdotal humano. Esto ya podríamos tocarlo porque es bastante amplio el tema, en vista de que todos sabemos que existe hoy en día un orden sacerdotal humano en la iglesia popular,
pero que no tiene ningún tipo de aval en las Sagradas Escrituras. Es más, es un desafío abierto a la ley de Dios. Es un desafío abierto al sistema que Dios estableció para que predominase desde la ascensión de Cristo al lugar santo hasta nuestro día. Hoy, cuando Él intercede por los hombres en el lugar santísimo del santuario celestial, el cual está claramente señalado por el libro de Daniel, especialmente en el capítulo 8 y en el verso 14 de este maravilloso capítulo. Hermanos, en ese momento en el cual Dios establece ese sistema sacerdotal, ya de manera, vamos a decirlo así, continua, porque mucho antes de ahí el sistema de sacrificios estaba corriendo. El sistema de sacrificios inició desde la misma entrada del pecado en la raza humana. Nosotros vamos a encontrar que en el libro de Génesis, inmediatamente el pecado entra, Dios le pide al hombre que haga su parte. Y el hombre tiene que ofrecer sacrificios de animales a Dios por causa del pecado. Cada vez que el hombre pecaba debía ofrendar, ya eso vamos a mencionarlos en detalle, en las diferentes ofrendas por el pecado, que ya cuando terminemos con el mueble del lugar santísimo, entonces nos abocaremos a lo que es los diferentes tipos de ofrendas por el pecado. Hermanos, vamos a entender claramente cómo Dios considera el pecado de un sacerdote y cómo considera Dios el pecado de uno del pueblo. Todos esos detalles. Vamos a ver lo terrible. Hermanos, Dios consideraba, y es algo que lo voy a hacer rápidamente, el pecado, cuando uno del pueblo pecaba, Dios exigía un tipo de ofrenda. Pero cuando era un dirigente que pecaba, Dios exigía otro tipo de ofrenda mucho más cara, porque Él consideraba el pecado de un dirigente como el pecado de la dirigencia, porque existen pecados corporativos. ¿Sabían eso? Y vamos a encontrar que nuestra iglesia, la iglesia adventista del séptimo día, hoy 1 de abril del 2017, es culpable de terribles pecados corporativos, hermanos. Y dice, nos enseña el tema del santuario, que cuando el pecado era de la dirigencia, la ofrenda debía ser una de las más caras, por no decir la más costosa. Porque cuando pecaba uno de los dirigentes, era como si pecase todo el pueblo. Es por ello que tú y yo estamos llamados a vivir en obediencia y a señalar no solo, escúchese bien, y a señalar no solo el pecado individual, sino que estamos llamados por Jehová Dios a señalar el pecado de los dirigentes, que es el pecado más terrible que pueda existir dentro del pueblo que Dios llamó para que le represente ante la tierra y ante el universo. Hermanos, si tú he encontrado hermanos que son muy fervorosos señalando el pecado individual, pero nunca se atreven, porque no tienen valor a señalar el pecado de los dirigentes, cuando Dios nos ha llamado primeramente a señalar el pecado de los sacerdotes, porque es el pecado más odioso y más terrible y más dañino que pueda existir dentro del pueblo que profesa la verdad. Amigo que me escuchas, Dios no puede aceptar un servicio cobarde. Dios no puede aceptar un servicio donde no hay valor.
Si tú amas a Cristo de corazón y eres sincero, no te callarás ante los pecados corporativos que están corroyendo el pueblo que profesa estas preciosas verdades, sino con santo valor y con amor y con prudencia y con respeto, tú señalarás el mal de la dirigencia, que es el mal más terrible que está destruyendo este pueblo que profesa estas sagradas verdades. Pues mis hermanos, dice, continuando la lectura, en el Éxodo capítulo 28, que él señaló a Aarón y a sus hijos. Nótese, Aarón y a Nadab y a Abiud, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón, e inicia a dar unos detalles que vamos a entrar en unos minutos, pero que el Señor me impresiona para que dé detalles que, aunque no lo contemplé cuando repasé, el Señor me dice: no sigas adelante sin tú especificar estos detalles, que mi pueblo lo necesita. Y tenemos que ser obedientes, porque el hombre planea, pero Dios es el que dispone. Hermanos, Aarón fue señalado como el sacerdote humano para que representara a ese sacerdote precioso, perfecto, Cristo Jesús, y también sus hijos. Y noten qué lección dio. De esos 4 hijos de Aarón, hubieron 2 que fueron dirigentes infieles. ¿Y saben qué Dios hizo? Puede verse a Dios como... A Dios se puede ver en el santuario del desierto, en el tabernáculo del desierto, como un Dios implacable. Hermano, Dios nunca ha sido implacable. Muchos dicen porque Jehová era un Dios implacable, y lo vemos entonces en el Nuevo Testamento como un Dios que todo lo concede. Ay, hermano, no te dejes usar del diablo para presentar facetas que Dios no tiene. El mismo Jehová del Antiguo Testamento, de esos 39 libros del Antiguo Testamento, es el mismo Jesús del Nuevo Testamento, gloria a su nombre. Es el mismito. Y ese Jesús intercesor es el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Hermanos, lo que pasa es que nosotros no podemos verlo cuando no quebrantamos nuestras almas delante de Jehová. Hermanos, cuando esos 2 hijos de Aarón que fueron infieles se mantuvieron en su infidelidad, Dios Jehová no le puso una censura, porque ya se lo había advertido con demasiada claridad. ¿Saben cuál fue las consecuencias de esos dirigentes desobedientes? Los fulminó, los mató. Hermanos, Dios lo hizo con justicia y lo hizo con amor. Pero si nosotros nos trasladamos al Nuevo Testamento, vamos a ver que hubo un par de esposos que engañaron a Dios en el Nuevo Testamento también. ¿Saben que cuando Dios obra de esa manera es porque hay hijos de Él que están siendo completamente justos? Y que cuando un hijo de Dios, nótese esto, mi hermano, que es una de las partes más importantes del santuario, no se preocupen que las vestimentas son sencillas y vamos a tratarla de manera rápida. Hermanos queridos, ¿sabías tú que cuando un alma humilde se quebranta ante los pies de Cristo y vive en obediencia ante sus leyes de todo corazón, porque ha entregado su voluntad completamente a Jehová Dios, cuando alguien que le rodea está en desobediencia, Dios inmediatamente inicia a derramar sus juicios sobre esa persona que anda en desobediencia alrededor de aquel que le obedece? ¿Sabías tú eso?
¿Tú sabías eso? Pero cuando no hay nadie obediente, el Señor entonces tiene que retrasar sus juicios. ¿Sabes por qué? Porque no hay un patrón que le muestre a ese ser humano cómo entender la justicia y el amor de Dios. ¿Qué? Sí, mi amigo que me escuchas. Dios te está llamando a ti, sí a ti, mi querido hermano que me escuchas en este momento, para que tú seas una muestra de los juicios de Dios, tanto como de su amor. Nótese, el Hijo de Dios, que solamente habla del amor de Dios, entonces se ha desviado del camino. Porque si ese Hijo de Dios nada más establece los temas donde está la faceta de Dios, donde Él muestra su amor, y no se muestra la faceta de sus juicios, si solo decimos que Cristo, porque de tal manera amó Dios al mundo, y nos espaciamos en San Juan 3:16, como lo hay muchos dentro del pueblo que profesa la verdad, como lo hay pastores que se han hecho millonarios a costa de engañar al pueblo adventista. Oh, mis hermanos, qué terrible es esto. Engañando al pueblo, diciéndole que Dios es amor, que Dios es amor y que Dios es amor, pero no le enseñan al pueblo que Dios es fuego consumidor. Ah, mis hermanos, son Anás y son Caifás. No es el momento de mencionar nombres, pero si tú conversas con Dios te vas a dar cuenta cuántos dentro, y son populares, pastores populares, no solamente pastores populares, sino que se han hecho eco entre millones de hermanos que solamente hablan del amor, engañando al pueblo, diciéndole al pueblo paz, paz, cuando no hay paz. Hermanos, Dios destruyó a esta pareja en el Nuevo Testamento, a Ananías y Zafira, porque estaban engañando a sus hijos fieles. Ten cuidado, amigo que me escuchas, con engañar a un verdadero hijo de Dios, que Dios es escudo para sus hijos y se lo toma personalmente cuando alguien trata de engañar, de falsificar los mensajes, el testimonio, la vida de uno que ama a Dios y le teme. Ah, mis hermanos, Dios destruyó a esos dos hijos de Aarón. Eran dos falsos dirigentes. Hermanos, Dios va a hacer esa justicia dentro de poco tiempo, según nos enseña el libro de Ezequiel, capítulo 9. Hermanos, Dios nos ha llamado a una vida de obediencia y a señalar el mal que hay dentro de su pueblo, no solo en los hermanitos, sino en la alta dirigencia. Pues dice el versículo 2, y harás vestiduras sagradas. Óigase eso, y harás vestiduras, pero las vestimentas son vestimentas. Pero hermanos, hay vestimentas sagradas. Hay vestimentas sagradas que Dios estableció para los sacerdotes. Para honra y hermosura. Hermanos, cuando nosotros damos una ofrenda para Dios, debe ser lo mejor, ¿sabías eso? De la misma manera, debe el cristiano ofrendar su cuerpo. Ahí va la reforma pro salud. No me quiero adelantar, pero vamos a ver que en el Arca del Pacto, el único mueble que tenía el santuario, no solamente Dios mandó introducir la ley de Dios, sino que mandó introducir el maná. Hubo una hermana que se asombró en una de las iglesias, en uno de los templos adventistas, en los cuales hablé de este precioso mensaje de la Reforma Pro Salud, que es parte del mensaje del santuario, desafiando que ¿dónde? Y el cómo que eso, que el maná está, hermanos, es que no conocemos, es penoso y vergonzoso, pero no se conoce el mensaje adventista.
Dice el versículo 3, y tú hablarás a todos los sabios de corazón. Note que Dios busca a las gentes expertas, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría. La sabiduría y la habilidad siempre la da Dios y debe ser primeramente usada para gloria y honra de Él. Dice el versículo 4, las vestiduras que harán son estas. Nótese, pectoral, efod, manto, túnica bordada, mitra y el cinturón. ¿Qué representa el pectoral? Bien, en el pectoral era, vamos a decirlo así, la parte del sumo sacerdote donde Dios había ordenado que se pusiesen 12 piedras encima del pectoral. Estas 12 piedras tenían una significación bien profunda, porque era una simbología de cada una de las tribus del pueblo de Dios. Recuerden que el pueblo de Dios se fundó de los 12 hijos de Jacob, más adelante llamado Israel. Recuerden que Dios cambia el nombre. No sé por qué los hermanos insisten en llamarle Jacob. Pero Jacob significa engañador, y él dejó de ser un engañador y le cambia el nombre por Israel. Este es el nombre realmente que debemos usar para Jacob. Israel entonces tiene 12 hijos, y estos 12 hijos tienen a su vez sus familiares, y esta gente son fieles a Dios. Los 12 hijos de Jacob, específicamente 10, se desviaron del camino. Noten, hay una historia muy amplia en la significación del pueblo de Israel. Aunque se desviaron del camino, ellos se arrepienten. Nótese, ellos se arrepienten. Esto tiene una lección. Hermano adventista que me escuchas, es posible que tú tengas 35 años o más dentro del pueblo y lo tengas en desobediencia. Pero en este momento Dios te llama a un reavivamiento y a una reforma. En este momento Dios te llama a que quites tu vista de los dirigentes humanos para que no te pierdas. El pueblo de Israel se perdió porque expuso su vista en los dirigentes humanos. Y aunque era el pueblo de Dios establecido por él, sus dirigentes no estaban haciendo la voluntad de Dios en aquel tiempo, y también se repite la historia en este tiempo. Quita tu vista, y cuando decimos quita tu vista de los dirigentes humanos, no es de su persona, es de su obra. Es que quite tu vista del manual de iglesia, es que quite tu vista de las 27 o 28 doctrinas, es que quite tu vista del folleto de escuela sabática, es que quite tu vista de esos libros que están en los ABC o agencias de publicaciones, y la pongas en Jehová Dios el Todopoderoso, y que la pongas en los libros del espíritu de profecía, en los libros de la mensajera, en los libros de la Biblia, que son también parte del espíritu de profecía, y que lo pongas en Jehová Dios, en su escrito está, y no en los escritos de los hombres, porque están llenos de falsificaciones. Hermanos que me escuchan, este es el momento de echar mano de nuestra salvación con temor y temblor. Aunque tú tengas 35 años apartado de Jesús, el Señor te abre los brazos para que, como Él le dijera a Nicodemo aquella noche, el mensaje llegue hasta tu corazón en este momento. Si no nacieres de nuevo, no entrarás al reino de los cielos. Este es el momento, hermanos, de nacer de nuevo. Este es el momento de nosotros tener un reencuentro con Jehová Dios, entregándole toda nuestra voluntad, cayendo quebrantado ante sus pies, diciéndole: Señor, no he hecho caso durante estos 35 años que tengo como adventista profeso del mensaje pro salud. No he hecho caso durante estos 35 años que tengo
del mensaje de la vestimenta. Te he sido una deshonra en mi ropa. Te he sido una deshonra en mi alimentación. Te he sido una deshonra, Señor, en la devolución del dinero que a ti corresponde. Te he sido una deshonra, Señor, en la vivencia de aquellos mensajes que tú has establecido. Pero caigo quebrantado ante tus pies para que tú tomes mi vida, Señor, y tengas el control absoluto de todo mi ser, el control absoluto de todo mi obrar. Gloria a su nombre. Ah, mi hermano que me escucha, cuán terrible será en aquel momento, no de las plagas finales, no de la segunda venida de Cristo, sino aquel momento cuando el Señor empiece a derramar su juicio sobre la casa de Israel, sobre la iglesia adventista. ¿Y saben por quién iniciará? Sobre la conferencia general. Pero, hermano que me escuchas, hay una grave responsabilidad sobre aquellos que conocen estas preciosas luces y no la viven. De manera que no solo sus juicios se detendrán en los dirigentes, sino también en aquellos hermanos que han formado parte de la verdad presente, porque han recibido todas esas preciosas luces, pero que no pasó de ser una teoría en sus labios. No pasó de ser algo teórico. Ah, mi amigo que me escucha, ten cuidado, que Dios no puede ser burlado. Mi hermano y mi amigo que me escuchas, esta preciosa vestimenta del sumo sacerdote y también de los sacerdotes era una expresión clara del cuidado que Dios tiene sobre aquellos que ministran para Dios. Hermanos, este pectoral era, vamos a decirlo así, el centro del cuidado del sacerdote. Él tenía al pueblo de Israel en su pecho, como tiene Jesús en su pecho al pueblo que profesa la verdad. Hermanos, esta túnica bordada y este cinturón también representan al pueblo de Dios, como el Señor con el cinturón ata, ¿sabe a quiénes? A sus fieles. Óigase bien, a sus fieles, porque aquellos que no son fieles, el Señor sencillamente no lo tiene atado a su corazón. Nótese, el pueblo infiel no es parte del cuidado del sacerdote, porque el sacerdote solo intervenía por aquellos israelitas que después de haber pecado se trasladaban por todo el campamento hasta llegar al tabernáculo con esa ofrenda por el pecado. Ya entraremos a las ofrendas. Hermanos, encima de ese pectoral estaba esas 12 piedras, 6 a un lado y 6 al otro, que representaba la totalidad del pueblo de Dios. Pero también habían 2 piedras. Ya en los próximos versículos detalla los materiales preciosos con los cuales eran hechos esos elementos. Dice el versículo 5, tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Hay otro que habla de piedras preciosas como el 9, que dice, tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. También habla de diamante, lino torcido, carmesí, oro. Hermanos, eran
sepan ustedes que todas estas piedras preciosas conformaron parte de los elementos que conformaban tanto el tabernáculo como las vestimentas de los sacerdotes. Hermanos, cuando alguien tiene algo de oro o de diamante, lo aprecia y le da el lugar mejor y más seguro en sus casas. Hermanos, así el Señor tiene a sus hijos fieles, pero es a los fieles. Recuerden que cuando hay un oro falsificado, si usted tiene algo que usted pensaba que era de oro, pero que el joyero le indica que es falso, lo tiene usted en un lugar de cuidado, pero esto es falso. Es más, usted lo deja. Bueno, si un ladrón se lo lleva, él no se ha llevado nada. Hermanos, entendamos a Dios. Así tiene Dios a sus hijos infieles. Él no lo tiene en el mismo lugar que a los hijos fieles. Por eso cuando se comunicaba con Daniel, le decía, porque tú eres muy amado en el reino de los cielos. Hermanos, es a los fieles que el Señor tiene en alta estima. De manera que nosotros tenemos que alcanzar, hermano, por la vida de obediencia, de fe, ese grado de aceptación en el santuario celestial. De manera, hermanos, que Dios tenía y tiene siempre, en ese momento lo representó a través de el sacerdote humano, pero en este momento es una realidad. El Señor viste esas vestimentas reales, no simbólicas, reales en lo absoluto, y tiene como piedras preciosas en su pecho a aquellos que le son fieles. Hermanos, Dios también allí tenía dos piedras, el Urín y el Tumín, a través de las cuales se comunicaba y le decía sí o le decía no en cualquier decisión que el pueblo debía de tomar. Hermanos, hoy en día el Señor no nos habla a través de esas piedras, pero esas piedras representan la palabra escrita de Jehová junto al poder de su Santo Espíritu. Nótese esto. Hermanos, recordemos que la palabra de Dios sin la iluminación de su Santo Espíritu no va a ser posible una aceptación, no va a ser posible un significado claro, no va a ser posible un claro entendimiento entre Dios y el hombre. Por lo tanto, es menester, es necesario que nosotros obedezcamos de una manera fiel los requerimientos de Dios para que el Señor nos tenga en alta estima. Hermanos y amigos que me escuchan, hasta aquí es el tema de esta mañana. Quiera Dios, mis hermanos y amigos, que nosotros entendamos esta simbología, que es estar en el pecho de nuestro amado intercesor y sumo sacerdote que está en el santuario celestial, en el lugar santísimo, haciendo una obra de intercesión. Hermanos, ya con los otros temas vamos a ampliar la obra del sumo sacerdote. Hermanos, esta es una obra muy profunda. Esta es una obra inmensa. El Señor está interviniendo. ¿Saben por quiénes? Es por aquellos que están confesando sus pecados y corrigiendo sus caracteres imperfectos. Él no está interviniendo por aquellos que no están santificándose por la palabra. Y la palabra son los requerimientos que Dios ha establecido para purificar a aquellos que le son fieles. Terminemos con una oración. Padre poderoso y amado, agradecemos, Señor, esa fase de tu obra tan preciosa, a esa obra de expiación
que en este preciso momento tú haces, Señor, por cada uno de aquellos que quebrantado ante tus pies imploran a ti el perdón de sus pecados, la perfección de sus caracteres. Aquellos que imploran a ti, Señor, con humildad y quebrantamiento del yo, obedecer, Señor, tus leyes. Padre amado, te pedimos por tu misericordia, Señor, que tú nos permitas, Señor, caer ante tus pies y quebrantar el yo diariamente, como tú lo dices, a cada paso, Señor, que no se vea a José, que no se vea a Pedro, que no se vea a María, que se vea a Cristo reflejado, Señor, en nuestras vidas. Permítenos, ahora que hay tiempo de gracia, hacer los arreglos que hay que hacer, Señor, para que seamos hallados sin falta cuando termine el tiempo de gracia y tú termines esa obra preciosa de expiación en el lugar santísimo del santuario celestial. Gracias, Padre amado, por escuchar nuestra petición. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, hermano Samuel. No sé si algunos de los hermanos tienen alguna pregunta. Este mensaje fue poderoso y más que todo precioso. Gloria al Señor. Bellísimo, el amor de Dios, el poder de Él. Qué lindo. No sé si alguien tiene alguna pregunta, puede presionar estrella 61, mis hermanos queridos. Estrella 61. Vamos a poner a los hermanos fuera del mudo. Y damos la bienvenida a todos los hermanos que están con nosotros fuera de Estados Unidos y desde aquí. Bendiciones para todos mis hermanos. No sé si alguien tiene alguna pregunta, hermanos, sobre el tema de esta mañana, un mensaje precioso, muy pero muy claro. Bueno, pues entonces, hermano Samuel, esperamos pronto salir juntos a predicar. Aquí está nevando otra vez y lloviendo. Qué Tú pena. ves aquí así volando. ¿Tú sabes lo que pasa eso? Eso te indica que tú tienes grasa en el hígado y la casquilla ahí se refleja. No sé si alguien estaba diciendo algo, hermanos. Sí, mi hermana Brenda, teníamos planeado salir en el día de hoy, pero realmente el clima no nos lo permite. Esperamos el próximo sábado poder salir a predicar esta preciosa palabra, de manera que aprovechamos para invitar a aquellos que se sienten impulsados por el temor de Jehová Dios y que les duele ver a las almas en el mundo andar sin conocer estas verdades. Los invitamos a que se unan con la hermana Brenda y este servidor este próximo sábado que entrante para salir a predicar la palabra a voz en cuello, a decirle al mundo que el tiempo se acaba y que deben arreglar sus vidas, deben hacer un pacto con Dios para salvar a sus almas y escapar de los juicios que vienen. Amén, amén, amén. Tenemos, hermanos, amén. las cajas. Tenemos las cajas. Hermana Brenda, perdón, interrumpo. Sí, hermana. Sí, yo quería darle las gracias, hermano Samuel, por tan tremendo tema, hermano. Amén. Darle la gloria Gloria a para el Dios. Señor lo sigue usando rigurosamente, tremenda disertación y definitivamente es el mensaje que está aplicando para este tiempo, hermano, porque ahí en el santuario está incluido todo, incluyendo hasta el pecado corporativo. Eso es lo que muchos hermanitos que todavía están en la conferencia no quieren ver. Se van a ser tan culpables como los mismos líderes por sus Así pecados. mismo, hermanos, son tan culpables como los mismos líderes y no están viendo el pecado. ¿Sabes por qué? Es porque no están andando en comunión con Dios. Es por ello, porque están apartados de Dios, hermanos.
Hermanos, y quiero darle, ahora que el hermano Restrepo hace ese comentario, quiero, el viernes 10 de marzo estuve en una iglesia del estado de Providence, del estado de Rhode Island, en la capital, en Providence, dando un mensaje allí. Hermanos, y fue grande mi asombro cuando uno de los hermanos me comenta cómo fueron tergiversadas las palabras de este servidor. Hermanos, definitivamente, hay todos esos hermanos que defienden ese obrar pecaminoso de los dirigentes del pueblo adventista, andan en el mismo estado de desobediencia que esos dirigentes, y por eso lo defienden. ¿Sabían eso? Y serán tan culpables de los juicios que vienen de Ezequiel 9, hermano, tan culpables como los dirigentes, porque en su esfera lo que hicieron fue promover la mentira de ellos y promover el engaño de ellos. Hermanos, y no solamente están siendo víctimas todos aquellos que de parte de Jehová predican su palabra, sino que donde quiera que alguien predica este mensaje con claridad y con valor, inmediatamente tiene el enfrentamiento, no primeramente de los dirigentes, porque ya los dirigentes lo hicieron a través de los libros, sino de los hermanitos que los rodean, de los hermanos que los rodean, que andan en pecado. Hermanos, no nos sintamos mal cuando seamos falsificados por esos impíos que están dentro de la iglesia adventista. Sintámonos que es un gozo para nosotros dar testimonio por la palabra de Dios. Amén, hermano. Amén, amén, amén. Ahí escuchamos a los hermanos que están. Discúlpenme los hermanos que les estamos poniendo en mudo porque está saliendo bulla de sus celulares. Entonces es un poquito. Vamos a poner a la hermana Teito también un ratito en mudo ya que estamos hablando. Feliz sábado, hermana Teito. Amén, hermano Samuel. Esa iglesia es donde no fuimos tan bien recibidos y usted estuvo predicando ahí. Gloria a Dios por eso, hermana. Es increíble cómo lo dejaron predicar, pero Dios es bueno, abre las puertas. Hermana Brenda, ese es otro testimonio, hermana. Usted no se imagina el revuelo que hubo por esa participación de este servidor allí. Hermana, fue Dios que lo planeó. Es un testimonio que después daremos. Fue el mismo Jehová Dios, hermana. Usted es testigo de cómo nos han rechazado en ese templo. Lo que sucede es que allí hay un grupo de hermanos que está buscando de Dios. Oremos por esos jóvenes que allí, en ese templo, están de parte de Jehová, abiertamente de parte de Jehová. Hermanos, el que esté de parte de Jehová no le importa las consecuencias que vienen por obedecer la palabra de Dios. Amén, hermano Samuel. Muy importante lo que usted acaba de decir, porque ahí se aplica la cita de Primeros Escritos, que dice que el Señor no nos ha enviado, no nos manda a lugares a oír el error, a no ser que nos envíe a predicar. Pero muchos hermanos tergiversan esta cita y dicen, no, yo como voy a cantar, y están 3 horas y media oyendo error para cantar 3 minutos, o para tener un devocional, una... La cita se aplica como usted la hizo en el nombre de Dios. Usted fue a dar un mensaje y fue a darlo con la frente en alto, con el poder del Espíritu de Elías. Así sea la última vez que usted pise esa iglesia, pero su sangre de esos hermanos no va a caer sobre usted. Esa es la misión de nosotros. Amén. Ciertísimo, ciertísimo, mi hermano Restrepo. Amén, amén. El hermano Samuel también hizo un PDF que lo voy a repartir en el grupo, sobre la apostasía, donde vamos a las iglesias y las damos después del culto, ¿no? Cuando están afuera los hermanos, o buscamos el momento preciso para también hacerlo despertar un poquito. Ha traído muchos enfrentamientos de repente, pero es algo preciso y al punto. Lo vamos a traducir al inglés para que también, si vamos a las iglesias americanas, podamos dar esa misma información. Entonces, si ustedes quieren, pueden también sacarle copia y pueden compartirlo en sus iglesias. Lo voy a poner en un... Sí. Eso es muy importante lo que usted está haciendo, porque es que se cumple y uno va como Jesús. A Jesús trataron de matarlo, el mismo templo.
Todos leemos la palabra, y a nosotros también, si somos fieles, a ustedes que están haciendo esta obra evangelística, el Espíritu Santo los guía, porque literalmente los pueden apedrear, hermano. Mi esposo y yo fuimos una vez a Colombia, una y dos veces, y nos metimos en una iglesia, nos sentamos en la parte de atrás y empezamos a repartir y a repartir, hermana. Literalmente tuvimos que salir corriendo de esa iglesia y venía un taxi, nos tuvimos que montar ahí, y porque nos iban a linchar literalmente, hermano. O sea, no es de palabra, no, nos estaban atacando, hermano. Hasta un hermano que fue con nosotros aquí en la obra misionera, tenía el bulto con los materiales, y llegó el primer anciano y le agarró el maletín para arrancárselo y quitarle el material. Y fuimos a una obra misionera que fuimos a hacer a Colombia, por un terremoto que hubo, y aprovechamos y ministramos en la iglesia, pero literalmente trataron de herirnos físicamente. O sea que tenemos que estar preparados con el poder de Elías, con el Espíritu del Señor, porque el Señor es más poderoso que los que están contra nosotros. Adelante. Sí, hermano Restrepo, yo creo completamente ese testimonio, porque nosotros también hemos sido víctimas. Hermano, en una ocasión, hermano, se acercó en esa misma iglesia una hermana y me dio una insultada. Hermana, y para la honra y la gloria de Dios, mantuvimos el silencio. Y nosotros sabemos cómo Satanás se incomoda cuando estas verdades llegan. De manera que debemos de confiar en la protección de Dios, y si hemos de ser víctimas, que lo seamos con honra y que no repliquemos con la misma arma de ellos, sino que dejemos cualquiera de estas agresiones a la mano de Jehová Dios, porque el que agrede a un hijo de Dios agrede al mismo Dios. Porque eso refleja el carácter, ¿ves? Porque amén, amén. Y todo, pues ahí se dañó la obra, ¿ves? Eso es lo que quiere el enemigo. Por eso ustedes, los hermanos que están haciendo esta obra, ayuden, oren y vayan con el poder del Espíritu de Dios, por eso mismo. Porque cuando venga eso, hay que ser como Jesús, callar o huir cuando se haya dado el mensaje, retirarse, pero dando el mensaje. Muy bien, hermano. Adelante. La hermana Estelita, yo no sé si está con nosotros, ella estaba comentando cómo hay algunas iglesias que están yéndose en contra, están llevando a la corte a los hermanos que están yendo a dar un mensaje transversado, podría ser, no, en este caso nosotros, y eso no sé dónde, si pasó aquí en Estados Unidos o allá. Hay que saber bien las leyes, dónde estamos yendo, cómo podemos hacer y repartir esos mensajes también, ya que la misma corporación ahora está, ¿cómo se dice? Ellos están, llevando a corte a demandando, están demandando a las personas que están yendo a dar un mensaje que no sea agradable para ellos, ¿no? Entonces eso se está poniendo cada vez peor, pero que estando con Cristo adelante, Él abrirá las puertas, ¿no? Las pruebas llegan siempre hasta donde Dios las permite que llegue para sus hijos. Hermanita Brenda, sí, hermana Teo. Soy Teo. Buenos días a usted y a su pueblo, aquí presente, al hermano Samuel. Buen mensaje, me gustó escuchar. Amén. Y perdona que estuve ahí, estaba tratando de alabar al Señor, preparándome a unos tiempos. Qué lindo, amén, sí, amén. pero quería decir, referente a estos mensajes, ¿verdad? Nosotros en nuestras iglesias, cuando no nos dejan predicar, tenemos que dejar bien claro, a afirmar en lo que nosotros creemos con la palabra, siempre, ¿verdad? Pero si el pueblo no quiere donde nosotros estamos, tenemos que ir a los que quieren escuchar la palabra. Eso lo hizo Jesús cuando Él anunció, ¿se acuerdan? Él habló, dijo que se había cumplido la profecía, y después ya no predicaba allá adentro. Su pueblo le había rechazado y le hablaba al pueblo que quería seguirle. Entonces pienso que nosotros, es una opinión, ¿verdad? De acuerdo a ese modelo de Jesús, nosotros tenemos que predicar a quienes quieren escuchar, porque la casa de Israel es la casa rebelde. Así que nosotros tenemos que predicar y tenemos a que quiere escuchar, lo va a escuchar, va a conocer que es el llamado de Dios. Gracias, hermanita. Dios la bendiga. Sí, hermana,
quiero comentarle a la hermana que estamos completamente de acuerdo con su opinión y que estamos actuando en ese mismo sentido. Nosotros en el Ministerio el Fuerte Clamor Final, hemos estado yendo a diferentes iglesias. En el caso que comentamos de que fuimos a esa iglesia, realmente nosotros no hemos previsto volver a esa iglesia. Los jóvenes de esa iglesia fueron los que nos extendieron la invitación, hermana. Nosotros sabemos el rechazo que tenemos, como el pastor de esa iglesia, mal informado por los hermanos enemigos del mensaje, se ha pronunciado en contra de nosotros, especialmente en contra de mi persona. Pero nosotros acudimos a esa iglesia, fue a su invitación. Nosotros no tenemos planeado volver a una iglesia donde se rechaza la verdad. Es un grupo de jóvenes que está buscando de Dios en esa iglesia que nos invitaron. Y entonces nosotros, en respuesta a esa invitación, fuimos allí temiendo precisamente cualquier inconveniente, pero Dios lo arregló todo de una manera, hermano, que prácticamente llenó la iglesia y pudimos dar el mensaje, pudimos hasta grabarlo, está por el Facebook, y el tema llegó e hizo su trabajo, pero fue invitación. Nosotros no tenemos planeado nunca, a menos que Dios nos lo revele, volver a una iglesia donde se está rechazando la verdad. Nosotros nos hemos desplazado en Nueva York a diferentes iglesias y hemos hecho este trabajo, y nosotros no tenemos planeado volver a esas iglesias. Nosotros vamos a diferentes iglesias, porque sabemos que Dios tiene en estas iglesias personas, 1, 2, 5, 6, que pueden ser sinceras. No sabemos cuántas. Entonces nosotros tenemos que hacerle llegar la verdad a estos hermanos, porque quizás no haya otro medio. Hay muchos hermanos que nunca se conectan por el internet o no tienen comunicación, y tenemos nosotros una obra que hacer. Y si Dios nos ha dado el medio, hermano, si por este medio se está consiguiendo los medios para adquirir conflictos de los siglos, para regarlo, y se puede tener el transporte, vamos entonces a hacer la voluntad de Dios, hermano, que la obra es para Dios que se hace. Amén. Amén, No, amén. yo hablaba en el sentido de la otra parte, pero eso es diferente, hermanito. Gracias. Dios le bendiga. Amén. Amén, amén.